Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, que en esta ocasión se otorga al doctor Ricardo Prado Núñez. Presentamos a los miembros del presidio y les damos la bienvenida al arquitecto Jorge Tamés Ibata, director de esta facultad. A la doctora Gema Verduzco Chirino, coordinadora del programa de arquitectura de posgrado. Al arqueólogo Jesús Torres Peralta, el secretario técnico del posgrado también de la facultad. Y al ocupante de la cátedra, el doctor Ricardo Prado Núñez. Cedemos el micrófono a la doctora Gema Verduzco, que nos va a dar unas palabras. No, pero eso está prendido. Bueno, buenas tardes. Queremos agradecerles a todos la presencia en esta cátedra que estamos hablando, que es la cátedra número 26, que han ocupado diferentes profesionales distinguidos en áreas diversas del quehacer arquitectónico. En esta ocasión, quien ocupa la cátedra es el doctor Ricardo Prado Núñez, con el tema la restauración como disciplina. Este tema, que es poco abordado por un porcentaje de restauradores que han tenido esta especialidad en el posgrado y que se han dedicado a esta noble actividad para rescatar nuestros edificios históricos, pues tenemos en esta ocasión que ostenta la cátedra al doctor Prado, quien no solamente hace el proyecto de restauración, sino hace la construcción y la dirección de obra. Consideramos que es un restaurador muy completo y que los temas con los que él va a abordar las 10 sesiones, pues nos van a permitir que ustedes conozcan una área de desenvolvimiento de los arquitectos. O sea, desde la primera sesión, él va a abordar como la teoría y la práctica en este proyecto de restauración, en donde la restauración, además de ser un oficio, debe de tener un profundo conocimiento teórico. Habla sobre la praxis de la restauración, la piedra, el proyecto, la restauración integral y expone una serie de proyectos en los que él ha participado como proyectista, constructor, supervisor, lo que les va a permitir a ustedes tener una visión completa de este campo de acción del arquitecto, que requiere una profundización tanto en la teoría como en los materiales y el funcionamiento de cada uno de los inmuebles. Él ha participado en el Palacio Postal, en el Teatro Esperanza Iris, en el Monumento a Cuauhtémoc, en los monumentos a los Indios Verdes y en el escudo monumental de la Torre de Rectoría. O sea, ustedes van a ir abordando una serie de intervenciones que él ha tenido a lo largo del tiempo y esto les permitirá a ustedes tener una visión de una actividad que puede ser desarrollada por los arquitectos especialistas en este campo, que es la restauración como disciplina. Pues queremos agradecerle al arquitecto Ricardo Prado que haya aceptado ocupar esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal en este 2011 y al arquitecto Jorge Tamés Ibata, el que haya instituido o continuado con esta cátedra extraordinaria. Muchas gracias. A continuación, unas palabras del director, el arquitecto Jorge Tamés Ibata. Muchas gracias, Lía. Buenas tardes.
Es un placer que nos acompañen a inaugurar esta cátedra extraordinaria en donde reconocemos la destacada trayectoria del doctor Ricardo Prado Núñez en el ámbito de la restauración. Gracias, doctor Prado, por compartir sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores de esta facultad. Siempre es emotivo que egresados de esta casa de estudios vuelvan a las aulas en las que se formaron, no solo para compartir lo que aquí aprendieron, sino para aplicar sus habilidades en tareas tan honrosas como ha sido la restauración del escudo que adorna la torre de rectoría de esta ciudad universitaria. Este trabajo recién han terminado hace cuestión de horas, ¿verdad, maestro? Y se vino para acá. En efecto, como ustedes saben, serán temas como este los que ofrecerá la cátedra que en esta ocasión ocupa nuestro querido maestro Prado, quien iniciará su recorrido, como lo dijo la maestra Verduzco, introduciendo un poco de la historia de la restauración. Pasará a la praxis y de ahí nos adentrará al tema de la piedra como material omnipresente, regalándonos como ejemplos magistral la restauración de la fachada del Sagrario Metropolitano. El recorrido continuará por edificaciones con un valor patrimonial muy significativo para nuestro país: el Palacio Postal, el Museo de la Ciudad, el antiguo Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad de México, el Monumento a Cuauhtémoc y el dedicado a los Indios Verdes. Para cerrar con broche de oro, la última sesión será dedicada a la restauración del escudo monumental de la UNAM de la Torre de Rectoría. Estamos, pues, ante el inicio de un viaje a través de monumentos históricos emblemáticos, en el que cada caso ofrecerá problemáticas distintas y, por ende, metodologías, procesos y retos diversos. En conjunto, tendremos al finalizar esta cátedra un panorama amplio de lo que es la restauración como disciplina. Felicidades a todos quienes han decidido cursar estas sesiones, pues no solamente enriquecerán su formación profesional, sino su educación cívica y especialmente el sentimiento de identidad y aprecio por la herencia cultural cuya permanencia está en nuestras manos. La restauración debe ser, como dice el doctor Prado, una disciplina y como tal debe conllevar ante todo una genuina vocación y entrega hacia esa labor de cuidar aquello que nos pertenece como mexicanos, al tiempo que nos hace sentir mexicanos. Respeto y amor por lo nuestro, preocupación porque la cultura de México sea heredada a quienes están por venir, sensibilizarnos al hecho de que la restauración debe ser, como toda profesión, un acto ético y honesto, en donde lo restaurado debe apegarse lo más fielmente a lo original, por respeto, por tradición, por historia, por educación. De todo ello nos hablará Ricardo Prado, quien es arquitecto por la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, maestro en arquitectura en el campo de la restauración de monumentos por nuestra facultad y también uno de nuestros más distinguidos egresados del doctorado en arquitectura. Se ha desempeñado en obras tanto en la iniciativa privada como en cargos gubernamentales, también ha ejercido de manera independiente. Enumerar las obras en las que ha participado nos llevaría mucho tiempo, por lo que me limito a afirmar que han sido diversas y de las más importantes en México. Ha incursionado también de manera destacada en el ámbito editorial y nos ha entregado valiosas obras que además de ser muy disfrutables, son bibliografía importante en el campo de su especialidad. Me disculpará el doctor Prado por no mencionar tampoco los premios con los que le han distinguido, tanto por su formación académica como por su trabajo profesional y el editorial. Prefiero dejar que inicie su cátedra y que comparta con ustedes todo lo que él sabe sobre el tema. Gracias de nuevo, doctor Prado. Nos sentimos muy honrados con su presencia y particularmente contentos de que la suya es la primera cátedra extraordinaria que expone el tema de la restauración.
celebramos con gusto este acontecimiento en un sitio que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y lo cual deja en nosotros una gran responsabilidad como ciudadanos y como universitarios. La Facultad de Arquitectura asume el papel del liderazgo en este compromiso a través de esta cátedra extraordinaria que hoy y en este momento declaro inaugurada. Gracias, y oigamos al doctor Ricardo Prado. Muchas gracias. Pasamos para acá. Pues vámonos, nosotros ya no tenemos nada que hacer. Ricardo manda. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a mi amigo el arquitecto Jorge Tamés y al Consejo Técnico de la Facultad la invitación para impartir esta cátedra. Desde luego, también y con una fuerte carga emotiva, a mi querida Facultad de Arquitectura. Esta casa, a la que no he dejado de asistir durante mucho más de la mitad de mi vida, para mí, el hablar en esta aula, donde hace ya 50 años tuve el gusto de asistir a clases con maestros formidables como don José Villagrán, don Manuel de la Colina o el mismo don Federico Mariscal, reviste para mí un grato recuerdo de afecto y agradecimiento. Ahora también el tema que hoy nos ocupa tiene para mí un gran interés, tanto nostálgico como actual, la restauración como disciplina, lo cual conlleva a remitirnos también a sus raíces, los que de ella se han ocupado en la historia y en forma muy importante para aquellos maestros mexicanos que comenzaron a abrir brecha en este difícil tema. En esta ocasión, valga aquí el pedir licencia al auditorio para que un arquitecto que ha cumplido ya más de 55 años de haber ingresado a la entonces Escuela Nacional de Arquitectura haga un poco de remembranza de aquellos tiempos, época en la que la arquitectura de moda y por lo tanto en la enseñanza de la misma privaba el más absoluto racionalismo y funcionalismo. La arquitectura virreinal era vista con muy poco interés, y no se diga ya el eclecticismo, calificado de afrancesado y decadente. Aún recuerdo comentarios como los que decían que el Palacio de Bellas Artes era un pastel de 15 años y el Palacio Postal una mezcolanza de estilos reunidos en un todo incomprensible. En aquel entonces, la moda era la línea recta, los paños lisos, las fachadas reticuladas de cristal en las que se escondía la estructura. Los adalides de la arquitectura eran Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright y algunos más de los grandes maestros contemporáneos. Afortunadamente, aquí en la facultad, entonces Escuela Nacional de Arquitectura, la historia de la arquitectura se refugiaba en algunas asignaturas. Nadie de mi generación puede olvidar las clases del maestro Federico Mariscal sobre arquitectura prehispánica o el llamado taller de historia, donde estudiábamos los órdenes clásicos mientras admirábamos los dibujos extraordinarios hechos con gis sobre el pizarrón por el maestro Roberto Álvarez Espinosa, o las monteas que también creaba sobre el pizarrón Pancho Centeno, los lavados en acuarela de las órdenes de Viñola que se realizaban en la clase del maestro Serrano, las amables reuniones en el Seminario de Historia del Arte del maestro Juan de la Encina, y los certeros comentarios de maestros como Agustín Piña
y los muy jóvenes entonces Ricardo Arancón y Luis Ortiz Macedo. En muchos arquitectos de mi generación, como quien hoy les habla, todas esas enseñanzas dejaron una huella indeleble y un amor permanente por lo que se ha llamado la arquitectura histórica. Desde entonces, años después de haber salido de la escuela y ejercer la profesión como arquitecto, subsistieron mis primeras inquietudes por la restauración. Al saber de los estudios de maestría que acababan de iniciarse en la UNAM, y al estar inmerso por motivos de trabajo en proyectos y obras de edificios históricos, decidí iniciarme en el estudio metodológico de la restauración, y gracias a las facilidades y estímulo que con la amistad que siempre me han honrado, me otorgaron maestros como el doctor Luis Ortiz Macedo y el maestro José Luis Calderón, con todo entusiasmo acepté su invitación y me inscribí en la maestría de arquitectura, restauración de monumentos, así se llamaba entonces la maestría. Obtuve el grado de maestría en 1979. De esto que les hablo han pasado nada menos que 32 años, durante los cuales tengo la enorme satisfacción de siempre haber estado participando en un proyecto o en una obra de restauración. Por estas razones, para mí en lo personal, la disciplina de esta materia ha sido una entrega y una forma de vida. Por ello, vuelvo a repetirlo, el poder compartir con todos ustedes estas experiencias en el seno de mi querida Facultad de Arquitectura, en estas aulas en las que me formé como arquitecto, no puede revestir para mí sin una profunda satisfacción. Hablar con ustedes de experiencias de años, como en todo desarrollo profesional, ha habido satisfacciones y sinsabores, donde hemos luchado contra opiniones de personas que consideran nuestra labor como restauradores como una exquisitez incomprensible e inútil, que piensan que en un país como el nuestro, con miles de monumentos, estos son un obstáculo para el progreso y representan un estorbo que hay que eliminar para hacer, qué sé yo, plazas comerciales, conjuntos habitacionales, carreteras o vías rápidas. Para ellos, eso representa el progreso. Pero también, ¿por qué no decirlo? Hemos encontrado su contraparte en aquellas personas que sienten nuestro acervo patrimonial como una herencia intocable que debe presentarse. Dentro de todas esas experiencias que voy a compartir con ustedes durante 10 pláticas, vamos a hablar algo sobre historia y teoría, algo más sobre la praxis de la restauración expuestas en algunas obras en las que en una forma o en otra ha participado quien les habla. Espero que en este tiempo que vamos a compartir pueda yo transmitirles lo que para mí es la restauración como disciplina. Ahora bien, ya entrando en materia, quiero en primer término comentarles a ustedes que en una disciplina como lo que es la restauración, tenemos que empezar forzosamente por un conocimiento de la teoría de la restauración y qué es la restauración y cuándo se origina la restauración. Si no, no podríamos comprender el mensaje que se da dentro de las tareas que se llevan a cabo en estos trabajos. Entonces, la primera plática, o sea, la que vamos a tener ahora, es una plática sobre la historia de la restauración y sobre los teóricos que empezaron a hacer dicha práctica. De esto nos estamos remontando muchos años atrás. Quizá en algunos aspectos estas pláticas sobre teoría puedan parecer un poco aburridas, quizá lo son, no tienen el imán, el jalón que tiene el ver una obra práctica de restauración, una obra en la cual se está interviniendo un edificio, se está proyectando un edificio. Pero yo pienso que es definitivamente indispensable el que conozcan un poco, sobre todo aquellas personas que están iniciándose actualmente en
en la práctica y en el estudio de la restauración, que conozcan un poco sobre la teoría y sobre la génesis de la teoría de la restauración. Hay aquí muchos compañeros restauradores insignes, a los cuales pues ya quizá esto no les va a decir nada, pero pues puede que les sirva un poco para recordar lo que es esta teoría que aprendimos hace muchos años, y que yo por mi parte, junto con varios de los que estamos aquí, empezamos a comprender o a tratar de comprender en las clases del maestro Villagrán y en las pláticas del maestro Villagrán. Entonces, para ello, hemos preparado algunas pláticas en PowerPoint para hacer un poco menos monótona una plática sobre teoría, que nos va a servir como pauta para ir explicando lo que viene siendo todos las exponenciales que vamos a tener sobre la restauración y su desarrollo. Entonces, vamos a iniciar un poco hablando precisamente sobre eso, sobre cómo empieza a desarrollarse lo que viene siendo la teoría en sí de la restauración, ya que no así la práctica de la misma. Aquí iniciamos entonces con lo que he llamado la teoría y la práctica en la obra de restauración, empezando por sus aspectos teóricos. Adelante. Vamos a ver un poco de la historia de la restauración, de los principales teóricos y las escuelas europeas de restauración desde el siglo XIX hasta Roberto Pane y Cesare Brandi con el restauro crítico. Muchos me podrán decir que por qué paramos en Brandi y en el restauro crítico y no continuamos con lo que se está haciendo ahorita sobre teorías de restauro. No acabaríamos nunca. Ahorita lo último que ha salido como documento importante es la Carta de Cracovia, donde se glosa más o menos un poco la Carta de Venecia ya vista con otra óptica, o sea, con una óptica menos localista que la Carta de Venecia, con una óptica más mundial, digamos, más abierta hacia todos los países. Vamos a hablar también sobre tres grandes teóricos mexicanos contemporáneos, que es lo que he hablado con ustedes respecto a los mexicanos que empezaron con estas teorías de la restauración, ya que antes, pues aquí en México ni siquiera se pensaba ni se conocía en la restauración. Podemos hablar de que había conservación, pero no que fuera la restauración ya como una práctica filosófica. Y vamos a tratar de hacer un comentario resumido sobre la teoría de la restauración expuesta por el maestro José Villagrán en el Colegio de México. Otra, por favor. Entonces, adelante. Ya, pásale. ¿Qué entendemos por restauración? Vamos a hablar de que la palabra procede de dos raíces latinas, el prefijo re y el verbo staurare, que las dos quiere decir devolver a un monumento su estado original perdido, según el maestro José Villagrán García. Ahora vemos otra definición de otro de los pioneros, digamos, de los iniciadores de la teoría de la restauración, que viene siendo uno de los grandes teóricos franceses de mediados del siglo XIX, que es don Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc,
que dice que restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restablecerlo a un estado completo que puede haber no existido en un momento determinado. Sobre esta definición de Viollet-le-Duc ha habido una gran cantidad de discusión y en realidad, como decía el maestro Carlos Chanfón, la realidad es que se ha traducido mal la afirmación de Viollet-le-Duc, porque si no lo vemos en otro aspecto sería un contrasentido, o sea que le diéramos un edificio un aspecto que nunca había tenido, sería como inventarlo. La definición de Brandi, que ya es de las modernas, de las escuelas italianas modernas, es de que cualquier intervención dirigida a devolver la eficiencia a un producto de la actividad humana. Una obra de arte debe su existencia como tal a un reconocimiento en la conciencia individual, y este reconocimiento dictará la validez de la intervención sobre ella. Es la obra la que condiciona la restauración y no al revés. Las palabras de Brandi, o sea, Brandi es un teórico muy brillante, pero que maneja una terminología y unas palabras bastante revueltas que cuesta trabajo entenderlas. Brandi nos habla de la polaridad que existe en la obra de arte, o sea, del valor de la obra de arte como materia histórica y el valor de la obra de arte en sí como obra de arte. Entonces, él lo que habla es de conjuntar esos dos valideces con objeto de devolverle a la obra su polaridad tanto histórica como estética. Por eso les digo, es una filosofía un poco rebuscada la de don César, pero pues no cabe duda que es uno de los principales teóricos modernos, sobre todo en el aspecto de obras de arte, en pintura y escultura. Ahora, uno de los teóricos españoles ahorita más distinguidos, que es Salvador Muñoz Viñas, nos dice que la restauración es la actividad que aspira a devolver a un estado anterior los rasgos perceptibles de un bien determinado. O sea, como pueden ver ustedes en plan de definiciones, hay una serie de conceptos, pero que todos versan más o menos sobre el mismo aspecto. O sea, de devolver al objeto, en este caso el edificio, la obra de arte, devolverle el cómo era, cuál era su morfología, cuál era su forma de ser como edificio, como objeto material. Esto son los conceptos de la Carta de Venecia. La Carta de Venecia, como les digo a ustedes, es un documento que vino a ser una glosa de toda la teoría de la restauración italiana y realmente mundial, que se vino a hacer en 1964. En 1964 ya México tomó parte en la redacción de la Carta de Venecia y tuvimos una delegación mexicana en la reunión de Venecia en 1964. Pero les pido que veamos también cuál es lo que está hablando de la Carta de Venecia. Habla primero de que la restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. O sea, en esto la Carta de Venecia se va por lo que viene siendo la teoría conservacionista. O sea, que dice, vamos a conservar el edificio en lugar de restaurarlo, sino conservarlo nada más. O sea, aquí toma un poco de los aspectos también rusquinianos de la filosofía del siglo XIX. La Carta de Venecia tiene ese gran acerto, que es una condensación de una serie de estudios filosóficos de mucho tiempo, que naturalmente da un documento estupendo como es la Carta, aunque muchas gentes dicen que ya está muy superada,
pero yo creo que todavía no. Yo creo que la Carta de Venecia sigue siendo lo que le han llamado la Biblia de la restauración, o sea, un cartabón, una guía que no se debe de tomar al pie de la letra, obviamente. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene en el momento en que comienza la hipótesis. Aquí también conviene pensar un poco esta posición de la Carta de Venecia es demasiado tajante, a mi forma de ver y a la de varios filósofos en este aspecto. ¿Por qué se detiene cuando comienza la hipótesis? Bueno, vamos a ver primero, tratar de definir lo que es la hipótesis, porque la hipótesis puede dividirse en dos tipos de hipótesis, como decía Carlos Chanfón. Una hipótesis viene a ser el término común y corriente que se toma como una cosa fantasiosa que puede ser y que, pues, a ver, a la mejor es, ¿no? Pero otro tipo de hipótesis viene siendo la hipótesis científica, que esa tiene un basamento que tiene raíces totalmente científicos. O sea, si nosotros hablamos ahorita de la hipótesis de la teoría de Laplace sobre la formación del Sol, pues bueno, podemos decir que la hipótesis de Laplace está superada, pero esa hipótesis que tuvo Laplace fue la base para una serie de investigaciones científicas que llegaron a las conclusiones actuales ya de la física moderna. O sea, que entonces aquí esto de la hipótesis que dice la Carta de Venecia hay que tomarlo con sus asegúnes, como dicen los rancheros, ¿no? Porque no es tajante el hecho de que cuando yo empiezo a hacer una hipótesis termino una restauración. Más allá, todo complemento reconocido como indispensable se destacará de la composición arquitectónica y llevará el sello de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada por un estudio arqueológico e histórico del monumento. Es como les digo, en la Carta de Venecia, en los 16 artículos de la Carta de Venecia, tenemos artículos que son absolutamente incontrovertibles y artículos en los que se puede incluir mucha discusión. Por ejemplo, lo anterior que dice que hay que destacar y llevar el sello de nuestro tiempo, bueno, esto nos ha llevado a una cantidad de barbaridades, como las podemos ver en muchas ciudades, no nada más de México, sino del mundo, en que un edificio del siglo XVI lo complementan con vidrio espejo. Digo, para mí, pues eso es una cosa que está totalmente fuera de la razón, ¿no? Otra, por favor, Celia. Bueno, el objetivo, como les decía yo, de este curso a la historia es introducir a los asistentes del curso a la historia de la restauración, las diversas escuelas y sus principales exponentes, así como un breve comentario sobre los principios básicos de la teoría del maestro José Villagrán García. Adelante, por favor. Los medios de que nos vamos a valer es un conocimiento, aunque sea superficial, de las principales escuelas de restauración, destacando a los teóricos franceses e italianos. ¿Por qué? No es porque hagamos discriminación sobre ningún otro país, sino siempre y sencillamente porque es donde se generan estas teorías que después, por ejemplo, pasan a España y pasan a Alemania, pero su origen lo tenemos tanto en Francia como en Italia. Y como parte fundamental, un análisis de las pláticas del maestro José Villagrán García. A continuación, se verán algunos conceptos que nos permitan conocer un poco de la historia de la restauración, los principales teóricos y las escuelas europeas de restauración desde el siglo XIX hasta Roberto Pane y César Ebrandi, y los tres grandes teóricos mexicanos contemporáneos. La restauración en la historia. Primero veamos un poquito sobre la restauración en la historia. Adelante. Bueno, muchas veces hemos hablado
y ha habido muchas mesas redondas y muchas discusiones en las cuales se dice que la restauración tiene tanta historia como la historia de la humanidad. Esto es una verdad a medias, porque la restauración en sí, como ciencia y como una disciplina científica, realmente se viene iniciando en el siglo XIX. Se viene iniciando en Francia después de la Revolución Francesa, curiosamente, que es cuando el Estado, o sea, la Convención, la Segunda República Francesa, emite un decreto para parar la destrucción que se estaba llevando a cabo por parte de los revolucionarios franceses contra todas las obras de arte, porque manifestaban así su odio contra el clero y contra los aristócratas, que eran los que las habían hecho. Y entonces las gentes pensantes de la Convención sacan un decreto en el cual dicen que las obras de arte son propiedad del pueblo y son propiedad del Estado, y el Estado tiene obligación de defenderlas, que los hombres libres aman las obras de arte, que los esclavos las destruyen y las detestan. O sea, ahí es donde empieza realmente a tomarse como una cosa científica la restauración. Anteriormente a esto, lo que nos encontramos realmente vienen siendo acciones de conservación, que aunque es una parte de la restauración, pero no tiene toda la base filosófica de la restauración. Así podemos citar varios casos. Uno de los casos muy interesantes es 2000 años antes de Cristo, Seti, que es un faraón de la 19ª dinastía, manda poner unos apoyos en el brazo de Ramsés II en Abu Simbel para evitar que se caiga el brazo de la escultura de Ramsés. Pero lo interesante de esto es que Seti no nada más manda poner esos apoyos, sino pone una leyenda grabada en piedra en que dice por qué puso los apoyos y cuáles son las penas a las que será sometido la gente que dañe un monumento. O sea, esto ya estamos viendo que tiene ya una intención absoluta de protección o de tutelaje de un monumento. Posteriormente a esto, pues tenemos muchos ejemplos en la historia, decretos de la época carolingia, de una serie de épocas históricas, y tenemos uno de los más, digamos, más conocidos en la época romana, en el siglo I, en el cual vemos ahí, por ejemplo, la preocupación de los césares romanos por mantener sus obras de arte. Vitruvio nos marca un caso curioso en el cual una estatua de Apolo se había derrumbado el pedestal, y entonces lo someten a una especie como de concurso que gana un tal Paconio, que es el que hace el pedestal. Entonces esto lo consigna Vitruvio en sus libros, uno de sus 10 libros de arquitectura, ya como una acción de conservación, aunque no en sí todavía considerándolo como una obra de restauración. Aquí tienen ustedes, aquí tienen ustedes en el libro de Vitruvio cómo dice que en nuestros días, habiéndose inutilizado por la vejez la basa de la estatua colosal de Apolo en su templo, y temiendo no cayese esta y se rompiese, se publicó la obligación de hacer otra basa de la cantera, otra basa de la cantera, y de la cantera misma, y tomó la obra un tal Paconio. Tenía esta basa 12 pies de largo. O sea, ahí ya tenemos cómo dentro de lo de Vitruvio habla que ya dentro del Imperio Romano está llevándose a cabo ya una obra de conservación que tiene mucho ya
de un objetivo de restauración, o sea, están componiendo, están arreglando una estatua, no están haciendo una estatua nueva porque se cayó el pedestal de la que había. Ahora sí, adelante. En el 318 después de Cristo, Teodosio el Grande, y posteriormente en 398 después de Cristo, Teodoro, ambos emperadores, emiten decretos para la protección de los edificios históricos. Esto también es interesante ver que en esa época, o sea, estamos hablando de 400 años prácticamente después de Cristo, en los cuales se emiten decretos para proteger a los monumentos, o sea, que están diciendo que va a haber un castigo a la gente que destruye un monumento. Eso viene siendo también una parte del tutelaje del Estado para proteger los monumentos que consideran como propiedad pública, aunque todavía no se ha dado esa connotación a los monumentos en sí. En el Renacimiento, que es realmente donde empieza a moverse ya toda la génesis de la protección de las obras de arte anteriores, de las obras de arte históricas, básicamente las griegas y las romanas, viene ya una conciencia en este aspecto. El Papa Pío II, que es Enea Silvio Picolombini, destaca en una bula la importancia de los vestigios romanos y en la forma, digamos, de castigo que tenía en sí la Iglesia, llega a declarar hasta que puede haber hasta excomunión a la gente que destruye en un momento dado un monumento. Entonces, esos son los primeros actos de protección en sí de los monumentos por parte del Estado, en este caso de la Iglesia. Posteriormente ya también existe una tendencia pues que es importantísima para la protección del patrimonio, que viene siendo la catalogación del patrimonio. O sea, si yo les digo a ustedes hay que proteger el patrimonio, pues lo primero que me van a preguntar es ¿qué es el patrimonio? Y si yo les digo qué es el patrimonio, les voy a decir, no sé, son iglesias, son abadías, o me van a decir cuántas son, cuáles son. Entonces, con este objeto, en 1431, Poggio Brancolini publica el Varietate Fortuna, seguido por la Roma Instaurata de Flavio Biondo, y luego el Codex Escurialiense y el Codex Barberini, en los cuales registran los grandes monumentos romanos y griegos, en Roma básicamente, pero ya es un principio de un catálogo, o sea, es un principio de un catálogo para poder conocer qué tienen, aunque ahí hay que aclarar también que la idea, o sea, la orientación que dan los los teóricos de aquella época y los filósofos, era sobre las obras de arte, pero con el objeto, digamos, de guardarlas, de protegerlas, pero no era con el objeto de que fueran del disfrute en sí de la mayoría del pueblo, sino que fueran para la propiedad de los grandes señores, para las grandes colecciones. Lo otro, lo público, viene siendo un poquito después también en el mismo Renacimiento, ya los grandes arquitectos que empiezan a trabajar sobre las obras de restauración o de composición de edificios, empiezan a establecer ya teorías sobre este aspecto. En este caso, por ejemplo, tenemos el museo que está en el Campidoglio, que es uno de los primeros museos públicos que se hacen, donde ya puede ir el pueblo ya no a admirar las obras de arte, las obras clásicas. Pero los grandes arquitectos, como Alberti, como Bramante, como Serlio, como Palladio, empiezan a encontrarse con el problema
que es el intervenir un edificio existente, o sea, un edificio antiguo. El que empieza a elaborar ya una teoría muy concreta a este respecto es León Battista Alberti. León Battista Alberti marca 3 formas sobre las cuales intervenir un edificio preexistente. Una de ellas consiste en terminar el edificio o concluir el edificio, el pedazo que le falta, en el mismo estilo del edificio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Duomo de Milán, que se termina en la parte de la torre con un proyecto de Bramante que lo hace exactamente igual. Pero por otro lado también se encuentran con el dilema de que tienen un edificio antiguo que tienen que convertir a una función moderna. Esto también Alberti lo ataca desde el punto de vista de que en el edificio, el templo malatestiano, por ejemplo, en Rímini, cubre todo lo que viene siendo el edificio antiguo, el edificio medieval, lo cubre ya con una fachada renacentista, o sea, lo disfraza de una fachada renacentista. Como este ejemplo, hay muchísimos otros ejemplos en los cuales también los grandes arquitectos utilizan los edificios antiguos para hacer edificios modernos, edificios que funcionan en su momento. Un clásico ejemplo que tenemos de esto son las termas de Diocleciano, que Miguel Ángel convierte en la iglesia de Santa María degli Angeli. Siendo unas termas paganas, Miguel Ángel las convierte en una iglesia cristiana y posteriormente esta misma tendencia la sigue su continuador, que es Vanvitelli, en el siglo XVIII. O sea, termina la iglesia de Santa María degli Angeli en base a unas termas romanas. Hay varios ejemplos en este caso. Tenemos también, por decir algo, el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa, que Bernini lo convierte en iglesia, y lo convierte en iglesia en una forma muy chistosa, porque lo convierte, toma el edificio romano tal y como es, y nada más le pone 2 minaretes, uno de cada lado, pero al pueblo romano no le gustó, y entonces el pueblo romano empezó a llamar a los minaretes que había puesto Bernini las orejas de burro, hasta que llegó un momento en que se los quitaron. Entonces, casos como esto existen muchos. En el Foro Romano tenemos también el templo de Faustina, por ejemplo, que lo convierten en San Lorenzo, en la iglesia de San Lorenzo, agregándole una fachada adelantada a la fachada exástila del templo romano. O sea, ya empieza a haber esa inquietud, digamos, esa tendencia a la utilización de los edificios antiguos. O sea, ya se empieza a dejar de lado la idea de que qué voy a hacer con este edificio, pues lo voy a tirar y voy a hacer uno nuevo. No, ya empieza a haber un respeto sobre los edificios antiguos. Durante el siglo XVIII tenemos un asunto que detona absolutamente el aspecto de la restauración ya clásica, digamos. Se descubren Herculano y Pompeya. Winkelmann lanza la teoría del neoclasicismo y entonces empieza a festejarse lo clásico como lo que debe de hacerse, sobre lo que debe de construirse, sobre lo que debe de restaurarse o de agregarse a los edificios. Esto es también un momento en que la restauración en sí, sobre todo de obras de arte también, el profesor Pietro Edwards en Venecia, lo nombran a este señor, lo nombran para que lleve a cabo el cuidado, la conservación, digamos, de las obras pictóricas de la República de Venecia. Y entonces él empieza a utilizar una serie de procedimientos científicos
para el cuidado en sí de las obras de arte. Entonces, en esto ya se aplica la química en el aspecto de la restauración de pintura, y Max Dömer ya utiliza el estudio microquímico de muestras y el microscopio a principios del siglo XIX. O sea, ya dentro de la restauración empieza a tomar su aspecto científico, su fase científica. Con esto ya llegamos a mediados del siglo XIX y vamos a empezar realmente a descubrir ya lo que viene siendo la teoría en sí de la restauración. En el siglo XIX, cuando la restauración ejercida dentro de una metodología filosófica y científica inicia su actividad, y al que tenemos como paradigma, como ejemplo de este tipo de estudio científico de la restauración, es a don Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es un personaje verdaderamente impresionante. A Viollet-le-Duc lo han calumniado mucho, como decía acertadamente Chanfón, las malas traducciones de sus libros, de sus escritos, y el no comprender su filosofía y su teoría. Viollet-le-Duc era un visionario extraordinario y un verdadero sabio, porque el señor, además de que restaura, bueno, tienen registradas, restauradas por él, más de 20 y tantas obras de primera línea, nada más en lo que viene siendo la región central de Francia. Además de eso, construye una serie también de edificios nuevos, o sea, que era un constructor, no nada más era un restaurador. Y aquí viene uno de los principios más importantes que transmite Viollet-le-Duc. Desgraciadamente, en la actualidad, se ha pensado mucho, se ha considerado que un restaurador puede ser un restaurador de edificios, me estoy refiriendo, o un restaurador de obras de arte, puede ser una persona que en su vida haya parado un tabique o que en su vida haya tomado un pincel, sino que todo lo haga desde el punto de vista teórico. O sea, esto ya Le-Duc dice no, el restaurador tiene que conocer de construcción, tiene que conocer de sistemas constructivos, tiene que conocer de materiales para poder trabajar un edificio. Y lanza lo que viene siendo su teoría, que es la primera teoría importante de restauración, que se hace más o menos contemporánea a la italiana, pero que en este caso es la francesa, que es el restauro estilístico, o es el restauro stylistique. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc nace en 1814, muere en 1879. Viollet es uno de los iniciadores de la restauración científica en Francia. Es el primero y más notable teórico de la restauración arquitectónica. Es una frase de Carlos Chanfón, de la cual yo estoy con él totalmente de acuerdo. Viollet-le-Duc parte de los principios del restauro estilístico para delimitar una teoría que en muchos aspectos sigue teniendo vigencia hasta nuestros días. Su frase célebre, que es con la que también lo han atacado enormemente, que es lo que dice Chanfón, que es una mala traducción por lo que lo han atacado, es volver a un edificio, a un estado completo que puede no haber existido en un momento dado. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en esta frase, pues sí, quizá puede ser absurdo decir que hay que volver un edificio, o sea, hacer que un edificio sea como nunca fue. Digo, esto no es en realidad lo que viene siendo la traducción correcta según Chanfón, porque según Chanfón lo que dice es que es volver un edificio a un estado completo, de un edificio que puede haber perdido una parte o que puede haber no existido esa parte y completado esa parte en el mismo estilo. O sea, esa es lo que viene siendo realmente la interpretación que se puede dar a esta frase de Viollet-le-Duc.
Y esto, pues vaya, yo lo que digo sobre esto primero es que aquellas personas que estén realmente interesadas en estudiar seriamente la restauración deben de procurar conseguir una traducción, no de toda la obra de Viollet-le-Duc, porque eso es como de locos, ¿verdad? Son libros y libros y libros y libros y libros que jamás en la vida tendría uno tiempo de leerlos, pero sí en el capítulo 8, lo que viene siendo su artículo que se llama Restauración. Aquí en México el INA estuvo durante un tiempo vendiendo una traducción del artículo, y bueno, pues hemos tratado de ver si podemos sacar una traducción muy sencilla, hecha en una forma muy económica, que saquemos aquí dentro de la facultad, también para que la puedan estudiar las personas que están llevando la maestría de restauración. Pero ahorita estamos veremos de todo ese tipo de cosas. Entre sus obras, entre muchas de sus obras, su obra escrita más célebre es esto que les estaba yo diciendo, el Diccionario Razonado de la Arquitectura Francesa del siglo XI al siglo XVI. Estos es un 10 tomos que tienen cerca de 7,000 fichas de edificios, como les digo que es de locos tratar de leer todo eso, pero que sí tiene muchas cosas muy importantes. Tenemos entre sus obras de restauración la Magdalena de Vézelay, la Catedral de Notre Dame en París, que Viollet-le-Duc gana el concurso para restaurarla junto con otro arquitecto de apellido Lassus. Él concursa en la restauración y lo gana, y la Notre Dame que conocemos ahora es realmente la obra que hizo Viollet-le-Duc, que en muchos aspectos, pues como siempre lo criticaron mucho, han dicho muchas cosas sobre él, pero la Catedral de Notre Dame ahí está en toda su belleza. ¿Qué le criticaron a Leduc? Bueno, varias cosas, hizo algunos cambios en la silueta de la catedral, luego se llevó unas estatuas de Burdeos, unas estatuas góticas de Burdeos, de San Andrés de Burdeos, y las puso en el pórtico de Notre Dame, o sea que son unas esculturas que no son de Notre Dame, sin embargo uno las ve y se ven preciosas, ¿verdad? Dice uno, bueno, el que no sabe de dónde las trajo, dice, pues qué bueno que las pusieron y que no se quedaron entre las ruinas de Burdeos, ¿verdad? Digo, es un poco el pensamiento de este tipo de cosas. Ahora, otra de las obras de Viollet-le-Duc es el castillo de Pierrepont y la ciudad, por ejemplo, de Carcassonne. Aquellos de ustedes que hayan tenido el privilegio de poder conocer Carcassonne, pues digo, es realmente impresionante el sentirse en una ciudad totalmente medieval, que de medieval tiene pues más o menos el 50%, porque lo demás lo completó Viollet-le-Duc. Sin embargo, este tipo de cosas fueron los que llevaron a cabo los seguidores de Viollet-le-Duc, y fue lo que se hizo en la teoría estilística, o sea, en el restauro estilístico, que es una de las primeras teorías francesas del siglo XIX. Viollet también hizo lo del diccionario, el mobiliario histórico, que es el diccionario razonado del mobiliario francés de la época carolingia al Renacimiento. Lo que tiene también Viollet-le-Duc, que es maravilloso, es que es un dibujante extraordinario. Cuando conoce uno o ve uno los dibujos que tienen sus libros, sus diccionarios, pues ve uno los edificios, los dibujos como esto que tiene ahí, que era verdaderamente estupendos. Y de estos les digo, tienen, no son 10 ni 100, son miles de dibujos, tanto en el diccionario de muebles como en el diccionario de arquitectura, pues llegan a más de los 7,000 dibujos. Adelante. Vean, por ejemplo, esto también Leduc dibujaba minuciosamente los edificios que iba a intervenir, o sea, antes de trabajar sobre un edificio lo dibujaba perfectamente para conocerlo, o sea,
perfección formal y lograr su unidad estilística. Ahí es donde está realmente el meollo, el alma de la teoría de Viollet-le-Duc. Los arquitectos que trabajan con Viollet-le-Duc y que son sus seguidores, entre muchos otros, que por ejemplo aquí no estoy poniendo a Pablo Abadí, faltan algunos otros arquitectos, pero los principales son Millet, Gut y Baudot, y las obras que hacen son todas estas obras que estoy poniendo allá abajo. La Magdalena de Becelay, que es la primera obra que hace Viollet-le-Duc, ahí la tienen ustedes a la derecha. Nuestra Señora de París, también con todas las intervenciones que hizo Leduc, entre las cuales son muchísimas las que hizo, pero él ya la dejó como es, como conocemos nosotros a la actual Notre Dame de París. Con perdón de ustedes, ¿no? Bueno, como una antípoda de Viollet-le-Duc, también sin saber por qué realmente, porque yo hasta la fecha yo no sé por qué contraponen a Viollet-le-Duc con Ruskin, pero bueno, digo, la realidad creo que es explicable por las teorías que emite uno de los seguidores de Ruskin. Ruskin es un señor que era un predicador anglicano, un señor que era un crítico de arte, que sabía mucho de filosofía, que tenía una gran sensibilidad para las cosas de arte, pero el señor no era arquitecto, o sea, nunca había construido nada, ni sabía cómo se construía nada, y entonces él pues emite sus teorías en las cuales tiene principios que realmente para mi forma de ver, y creo que las de muchos otros, son bastante discutibles. Él es el autor de este libro, que se los recomiendo a todos ustedes. Este libro sí lo encuentra uno en una edición chiquita de Ediciones Coyoacán, que es un librito como de 200 páginas, que es muy interesante leerlo, porque tiene las 7 lámparas de la arquitectura, las cuales pueden, realmente se disfruta leyéndolo, porque Ruskin es un estupendo, además un estupendo escritor. O sea, es una gente muy culta y muy preparada y tiene un estilo muy interesante, muy agradable. Adelante. Ahí tienen a John Ruskin, es teórico inglés, se pronuncia contra la restauración. Él tiene varios dichos, como estos que tienen aquí, que no nos hablen de restauración. La restauración es una mentira de principio a fin. Es imposible, tan imposible como levantar un muerto. Habrá que dejar que los edificios mueran dignamente. O sea, eso pues como les digo es una cosa que por lo menos para mí es inaceptable, aunque desgraciadamente para muchas gentes no lo es. No, en una clase como esta no vamos a hablar de nombres ni de instituciones, pero sí les puedo decir a ustedes que a mí me ha tocado ver que un señor muy importante en una institución gubernamental afirmó públicamente que era preferible dejar caer un monasterio en Tlaxcala, un convento del siglo XVI en Tlaxcala, a meterle mano y restaurarlo, que porque era muy bonito ver cómo pasían las ovejas alrededor del edificio. Bueno, digo, gente hay para todo, pero definitivamente yo no estoy de acuerdo con el maestro Ruskin. Adelante. Sin embargo, tiene su parte positiva, porque es lo que le he dicho también, que a Ruskin también toda la gente lo ataca, pero no lo conocen. Cuando les habla uno fuera de la famosa lámpara del recuerdo, que es la que todo el mundo lo han hecho leer en las escuelas, pues lo saca uno de ahí y se acabó Ruskin. Y no, Ruskin tiene una profundidad filosófica bastante importante, sobre todo en el aspecto de conservación, que es lo que él trata de destacar. Vean, por ejemplo, lo que él decía:
cuídese oportunamente de sus monumentos y no tendrá que restaurarlos. Es una verdad que debíamos de tomar en cuenta en la actualidad. Unas cuantas planchas de plomo colocadas a tiempo en la cubierta, unas cuantas hojas y ramitas secas retiradas en su momento de la corriente de agua, salvarán la techumbre y los muros de la ruina. Esto creo que nadie lo podrá negar y es una cosa que tiene una vigencia actual. ¿Por qué los edificios se destruyen? ¿Por qué nuestros edificios actuales del siglo XX, del siglo XXI, de repente ve unos edificios construidos hace 10 años son verdaderas ruinas? Pues por eso. ¿Por qué? Porque no les dan ningún mantenimiento. Y eso es lo que Ruskin también proponía. Adelante. ¿No nos brincamos una? No, ¿verdad? Ah, correcto, sí, todos adelante. Aquí vamos a hablar de Italia, también en esta parte, o sea, en esta época de la historia, que es cuando en Italia se produce el que se llama la Escuela del Restauro Arqueológico y el Restauro Archeológico. Esto viene siendo una teoría de restauración que creo que todavía en la actualidad tiene una vigencia absoluta y considero realmente, claro, modernizando muchas cosas, considero realmente que es una teoría muy acertada, muy científica y que hay que juzgarla para verla. Y de esto estamos hablando de principios del siglo XIX. Camporesi consolida el templo de Vespasiano. Rafael Stern consolida el Coliseo. Valadier libera y reintegra el Arco de Tito. Estos dos trabajaron como socios varias veces, siendo más joven Valadier que Stern, y tienen varias obras juntos. Luigi Canina realiza liberaciones y consideraciones en la Vía Appia Antica. Antes de entrar a lo que dice Camilo Boito, vamos a hablar también un poco del restauro arqueológico. El restauro arqueológico, como les digo, tiene una filosofía muy especial. Es una filosofía científica, una filosofía muy importante desde el punto de vista de una restauración que puede tomarse como una restauración casi moderna, hecha a principios del siglo XIX. Pero don Camilo Boito es un teórico que él lanza una teoría también que se llama la teoría del restauro moderno, pero Boito tiene un gran mérito. Al momento de hacerse todas las restauraciones que estaban haciendo los seguidores de Viollet-le-Duc, entonces muchos de los arquitectos y de los teóricos italianos y españoles se escandalizan porque empiezan a ver que empiezan a hacer cosas, lo que se llama un pastiche, o sea que empiezan a crear cosas que nunca existieron. Por otro lado, los ingleses, siguiendo las teorías no nada más de Ruskin, sino también de William Morris, que es el que sigue a Ruskin, y aquí viene perdón que me brinque yo un poco hacia atrás, pero aquí viene la explicación del por qué han enfrentado a Ruskin con Viollet-le-Duc, porque William Morris, que es el propugnador del no restauro, lo que hace William Morris es que William Morris sí ataca frontalmente a Viollet-le-Duc y los trabajos de Viollet-le-Duc. Entonces, por eso es por lo que hay esa confusión, digamos. Pero entonces, en ese momento, estando dos teorías en pugna, la de Leduc y la de Ruskin, entonces una persona inteligente, un hombre muy capacitado, como era Camilo Boito, decide tomar las dos, las partes buenas de ambas teorías y elaborar su propia teoría, que es la que le llama el restauro moderno. Camilo Boito considera que hay que hacer estos 8 puntos cuando se restaura un edificio o cuando se restaura un monumento.
hacer una diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo, la diferencia de materiales de fábrica, o sea, no hacer la reconstrucción o la restauración con exactamente el mismo material. Aclaro que todos estos puntos han tenido muchísimos cambios en la actualidad, ¿eh? Estamos hablando de principios del siglo XIX. La supresión de molduras y ornatos, o sea, él elimina las molduras y los ornatos de las partes restauradas de los edificios. La exposición de los fragmentos antiguos eliminados en un lugar junto al monumento, o sea, que la parte que se quite del monumento antiguo se exponga junto del monumento para que la gente vea qué se le quitó o con qué se trabajó. La incisión en cada fragmento renovado de la fecha de la restauración, o sea que si yo pongo un remate o pongo una almena en un edificio que estoy restaurando, mi obligación dentro de los puntos de boito es que por la parte de atrás yo le ponga la fecha o le ponga un signo para identificarlo como que lo estoy haciendo en la actualidad, o sea que no es una cosa antigua, esto es para diferenciarlo de lo antiguo, o sea, para no hacer una falsificación histórica. Poner un epígrafe descriptivo inciso del monumento, esto se ha hecho ya mucho en Italia, sobre todo en el mercado de Trajano, por ejemplo, han puesto cédulas en todo el mercado de cómo estaba el edificio y cómo se restauró y cómo quedó. Esto es muy interesante porque cuando uno llega a ver el mercado de Trajano, se da uno cuenta de cómo era o cómo estaba en estado de ruina, cómo lo trabajaron y cómo quedó. Y descripciones y fotografías de los diversos periodos de trabajo depositadas en el edificio o en un lugar cercano y que se note, o sea, darle notoriedad al trabajo de restauración. O sea, esto es a base de luz, a base de divulgación, en fin, hacer notar el trabajo que se hizo sobre restauración. Adelante. Entonces, aquí vemos también el restauro arqueológico, que es el que les hablaba yo anteriormente, que es contemporáneo también, pero es uno de los pilares de la teoría de la restauración. En la restauración arqueológica se caracteriza por la reconstrucción del monumento con sus piezas originales, la anastilosis y por la precisa distinción entre las reintegraciones y las partes originales. Esto es una frase de Ignacio González Varaz. Ahora, ahorita en una próxima diapositiva o dos vamos a ver y a explicar un poco lo que son estos términos como la famosa anastilosis, que siempre crean un poco de incertidumbre, ¿no? Esto es el Arco de Tito en el Foro Romano, una de las obras paradigmáticas del restauro arqueológico y para mí una de las obras maestras de la restauración mundial y durante la época, durante la historia. Este Arco de Tito que ven ustedes en la actualidad, así es como está ahorita, estaba enterrado dentro de una serie de escombros, una serie de ruinas, de un amontonamiento de otro tipo de construcciones que no tenían ningún valor y se había perdido prácticamente. Entonces, Valadier y Stern hacen un estudio profundísimo acerca del Arco de Tito, hacen excavaciones alrededor del arco, liberan el arco en sí y encuentran los pedazos tirados del arco originales que se habían caído. Esos pedazos los vuelven a colocar al momento de armar, digamos, el arco. Esto es lo que es una anastilosis, o sea, que un fragmento que yo me encuentro tirado en el suelo, lo pueda yo levantar y volverlo a colocar en su sitio.
En este caso, en el caso del Arco de Tito, además de hacer una anastilosis, ellos tenían que reponer una serie de piezas que ya estaban destruidas, que estaban faltantes. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen una pieza igual, pero en lugar de hacerla con el tipo de mármol que está hecho el Arco de Tito, lo hacen con mármol travertino. Entonces uno, al ver la figura del arco, se ve la figura, se lee perfectamente la arquitectura del arco, pero acercándose más se da uno cuenta de las piezas que ellos pusieron como una reintegración, como una adición. Esto es lo que ellos manejaron con una habilidad extraordinaria en el caso del Arco de Tito y el Arco de Constantino. Son de los dos arcos que ellos manejan, que ellos restauran y que manejan con este sistema. Este sistema, curiosamente, se viene usando después, ya muchos años después, cuando en la época de César Brandi se empiezan a utilizar en la restauración de bienes muebles, o sea, en la restauración de cuadros, se empiezan a restaurar métodos como el rigatino o el tratello, que es hacer con líneas de color la restitución de una parte que le falta al cuadro, para dar la impresión de un poco, cuando estamos viendo el cuadro, de un poco alejado, y ver como si estuviera terminado el cuadro, y nos acercamos y vemos que está como achurado. Entonces sabemos qué es lo nuevo y qué es lo que en un momento dado fue restaurado. Entonces, esta es una de las partes importantes de la restauración, del restauro arqueológico, que, como les digo, es una de las grandes escuelas de la restauración, que ha evolucionado también desde luego hacia nuestros días. Otro ejemplo muy importante es el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma también es obra de Stern y de Valadier. Ellos aquí hacen un trabajo impresionante, porque el Coliseo estaba a punto de colapso. Previamente a esto, el Papa León XIII, alarmadísimo que se fuera a caer el Coliseo, le manda poner unos soportes, unos alerones, una especie como de espolones, que evita efectivamente que se siga abriendo los anillos del Coliseo, los grandes anillos que integran el Coliseo. Entonces Valadier y Stern lo que hacen es que consolidan todos estos anillos por la parte de adentro, los consolidan con barras de hierro ahogadas en plomo, que es la primera vez que se utiliza como dentro de una restauración de un monumento de piedra este tipo de técnicas. Con esto detienen, digamos, lo que es el desmembramiento de los anillos en sí del monumento, y dejan a la vista, o sea, para que se vea todas las lesiones que tenía el Coliseo, dejan a la vista las grietas, pero no las dejan sueltas, las rellenan con ladrillo, y no con un ladrillo común y corriente, sino con un ladrillo que ellos mandan a hacer con las medidas latericias romanas, o sea, que es un tipo de ladrillo que se utiliza en Roma, que hay varios tipos, está el sequicipedal, el bipedal, hay muchos tipos de ladrillos. Ellos utilizan los ladrillos que se utilizan en la antigua Roma, y rellenan esas grietas y esas perforaciones que tenía, digamos, el Coliseo. Con eso detienen la caída del Coliseo, y además excavan en la arena y encuentran una serie de piezas que restituyen. O sea, ese es otro de las, digamos, de los exponentes muy importantes del restauro arqueológico, junto con muchísimas otras cosas, los foros, el foro de Trajano, el Panteón de Adriano, una serie de cosas, ¿no? Celia, ¿quieres que hagamos la pausa?
Entonces nos seguimos, ¿no? Nos seguimos hasta qué horas. Hasta las 8. Ok. Bueno, es que habitualmente vamos a tener un receso en estas pláticas, pero ahora en vista de las inauguraciones y la exposición y todo, nos vamos a continuar sin el receso. Entonces, como les decía yo, esto viene siendo la parte del restauro arqueológico que se lleva a cabo en Italia a principios del siglo XIX. Después de esto viene evolucionando la teoría en sí de la restauración, viene evolucionando hasta llegar en nuestros días a lo que ahorita estamos viviendo como le llamaríamos una serie de eclecticismo de todas estas teorías que se han ido tomando, las partes buenas de las teorías, aunque en la actualidad todavía no se ha llegado a consolidar una teoría completa, digamos, actual, ¿no? Viene después de esto, en Italia también, los arquitectos de Milán, sobre todo en la parte de Milán, Luca Beltrami, tienen una reacción contra los trabajos que se hicieron en la digamos, corriente de Viollet-le-Duc. Entonces dicen, bueno, no es posible que estemos inventando partes de edificios o que estemos siendo partes de edificios. Vamos a hacer del restauro realmente un restauro histórico, o sea, un restauro que se base en el aspecto histórico del edificio, o sea, como tomando el empezar la restauración de lo que encontramos, de los vestigios que encontramos del edificio. Entonces Beltrami toma un edificio que está en Milán, que es la torre o el castillo Sforza, y ahí es donde basa prácticamente su teoría, porque él encuentra los planos que había hecho de ese castillo, los que había hecho en el Renacimiento Filarete. Filarete había hecho planos, dibujos, una serie de cosas del castillo Sforza, y él lo había construido. Cuando lo empieza a intervenir Beltrami, ya nada más queda la parte de los basamentos y escalonado una parte hacia la torre. Entonces, aquí, en una forma muy interesante, Beltrami reconstruye totalmente el castillo Sforza basado en los planos de Filarete, con muchos errores según se ha descubierto ya en las nuevas investigaciones, pero no deja de ser un paso impresionante en ese aspecto de la restauración, que de una ruina, porque era una ruina el castillo Sforza, tomando los planos que se habían hecho 200 años antes, se vuelve a hacer un edificio idéntico. Entonces esto, ¿qué es lo que le llama a él el restauro histórico? Tiene varios seguidores en Italia y empieza a haber un jaloneadero tremendo en este aspecto, porque muchas gentes están de acuerdo, muchas otras gentes no. Esto es a finales del siglo XIX. Pero ¿qué pasa? Viene entonces un acontecimiento que viene a darle hasta cierto punto la razón al restauro histórico. En 1902 hay un gran sismo en Italia que hace que se venga abajo completito el campanile de Venecia. El campanile de San Marcos se cae, se derrumba totalmente. Afortunadamente no hay más víctimas que el gato del velador, que es el que se había quedado, y no había ninguna otra gente, pero cae totalmente el edificio. Entonces se arma un escandalazo porque los venecianos dicen, no, es que no podemos dejar la plaza de San Marcos sin un campanile, es un símbolo de Venecia. Y entonces empieza precisamente la legata de que muchos teóricos dicen, no, bueno,
una discusión que la tenemos hasta en los tiempos actuales, tómense muy en cuenta eso. Muchos teóricos dicen, no, vamos a hacer un campanile nuevo, de acuerdo al estilo que estamos viviendo ahorita, que viene siendo el estilo Liberty, o sea, se me fue el nombre, el Art Deco, el Art Nouveau, que viene siendo el Art Nouveau. Vamos a hacer un campanile Art Nouveau. Y por otro lado, hay muchas gentes en Venecia que dicen, no, pues ahí, ¿cómo se va a ver eso? Va a destruir toda la imagen de la ciudad. Total que hay una alegata tremenda y muy democráticamente votan esto en el Parlamento y una serie de cosas, y gana la proposición del restauro histórico. Entonces, Gaetano Moretti, que es uno de los principales seguidores del restauro histórico, es el que reconstruye el campanile de Venecia, cosa que, digo, analizándolo desde el punto de vista de 2011, si a mí me preguntaran qué haría, yo haría lo mismo. Yo volvería a reconstruir el campanile de Venecia tal como era. No lo iba yo a hacer ahorita de cristal espejo, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Los arquitectos principales son Luca Beltrami y Gaetano Moretti, que Gaetano Moretti es el que les digo que hace lo de el campanile, y muchas de las otras obras que se hacen es la restauración del Panteón de Roma, que es muy importante también, porque el Panteón de Roma lo habían dejado, después de la intervención de Bernini, lo habían dejado como una ruina, y entonces lo restauran, lo arreglan como ustedes lo pueden conocer ahorita. O sea que es un monumento que se puede visitar, que se puede ver, que se puede disfrutar, porque había quedado en la categoría de ruina. Entonces, Moretti hace la cuestión esta del campanile, y es otro de las grandes escuelas italianas de restauración, que es lo que se conoce como el restauro histórico, o sea, el restauro histórico que le llaman. O sea, como ven, en Italia durante el siglo XIX y parte del XX hubo muchas teorías diferentes de restauración, ¿no? Adelante. Bueno, ahí tienen ustedes, para que emitan ustedes su propio juicio. Esta es una vista de San Marcos y el campanile de Venecia, hecha en el siglo XVIII, es una pintura de Canaletto. Entonces, así es como estaba la plaza de San Marcos. Ahora, ahí tienen la vista de San Marcos actual y el campanile de Venecia en la vista actual. Ustedes imagínense cómo se hubiera visto esa plaza sin una reproducción como la que hicieron de este campanil. Claro está que aquí tiene también una intervención muy interesante, porque en la intervención del campanile que hace Moretti, ya no lo hace con el sistema constructivo que lo habían hecho en el siglo XV o en el siglo XIV, lo hace ya con una estructura de concreto interna, forrado de tabique, con toda la estructura de concreto, con una cimentación de concreto también, una cimentación profunda de concreto. La parte de arriba del techo también lo hacen entre metal y concreto, o sea, pero la forma del campanile la respeta exactamente igual, y como les digo, creo yo que es un acierto, porque le da a Venecia, a toda la plaza de San Marcos de Venecia, lo que viene siendo su distinción, digamos, su sello distintivo. Posteriormente, Camilo Boito, con sus brillantes y didácticos escritos, asienta las bases de la doctrina italiana del restauro científico, que ha dominado el pensamiento italiano e internacional durante el siglo XX, después de que Giovannoni recogiera sus postulados y los codificara en la Carta de Atenas en 1931. Aquí es importante esto, ¿no? Estos son los arquitectos principales
del restauro científico, que viene siendo Giovannoni, Annoni y Piero Gasola, que ya es uno de los redactores de la Carta de Venecia. Aquí, ¿qué es lo que esta teoría, digamos, lo que esta teoría viene desarrollando? Se basa realmente en los principios de Boito, pero muy modernizados. Y Giovannoni, que es otro de los pilares de la restauración, es un señor que es el artífice de la Carta de Venecia de 1931. Aquí hay que tener cuidado de no confundirse con la Carta de Venecia sobre urbanismo, que hay también, no de Venecia, perdón, la Carta de Atenas. La Carta de Atenas de 1931, hay dos cartas de Atenas, la de urbanismo y la de arquitectura y restauración. En la de arquitectura y restauración, el que interviene como su creador principal es Giovannoni. Entonces, pues viene siendo un decálogo, porque son 10 artículos, en los cuales tiene una serie de principios de restauración importantísimos. Posteriormente a eso, él hace una carta italiana del restauro también en 1931, en la cual también glosa toda su teoría. O sea, Giovannoni es un pilar de la restauración también por una cosa muy importante. Es un señor que por primera vez le da importancia a la arquitectura de entorno, cosa que hasta la fecha no se había tomado en cuenta. O sea, él le da una importancia enorme a la arquitectura del entorno del monumento, porque por ese entonces en Europa pues había una catedral muy bonita y entonces pelaban todo alrededor para que la catedral destacara. Eso, un ejemplo típico de eso, lo tienen en Italia, en el Borgo dell'Espina, que es lo que Mussolini abre como la gran avenida de la Conciliazione para salir a la plaza de Bernini, la que está enfrente de San Pedro. Pero para eso, pues destruyen una enorme cantidad de viviendas medievales. No nos vayamos muy lejos, aquí en México, 20 de noviembre, que abren todo lo que es la avenida 20 de noviembre para darle vista a la catedral. Ahí tienen un ejemplo clásico de ese tipo de acciones. Entonces, Giovannoni pugna y escribe y ataca constantemente el hecho de atacar la arquitectura de contexto. Él se pronuncia por defender la arquitectura de contexto, cosa que pasa posteriormente a la Carta de Venecia. Adelante. El restauro crítico, que ya son de las últimas teorías del restauro italiano, esto es también importante platicarlo más o menos rápido, ya casi se nos fue el tiempo. ¿Qué pasa en Europa? Hasta ahorita ustedes detengan el tiempo, digamos, detengan en este momento el tiempo y vean todas las teorías y todas las escuelas de restauro que hay. Todas son válidas, unas tienen sus partes buenas, otras tienen sus partes malas, en general todas buscan el bien del monumento, pero todas son tardadas, concienzudas, se tarda, hay que hacer un proyectos muy dilatados, muy cuidadosos. ¿Y qué pasa en Europa? Viene la Segunda Guerra Mundial y arrasa con ciudades, arrasa con iglesias, arrasa con palacios, arrasa con todo. Entonces los europeos ven, y con mucha inteligencia, que no pueden seguir todo este tipo de teorías para ponerse a reconstruir sus edificios, sino que ellos lo que quieren es tener sus edificios. O sea, aquí interviene mucho una forma, ¿cómo le llamaremos?, sentimental y de identidad. Por ejemplo, don Adolfo Hitler manda bombardear Varsovia y manda destruir Varsovia totalmente. Entonces destruye todo el centro de Varsovia. ¿Qué hacen los polacos después de la guerra? Reconstruyen el centro de Varsovia tal y como era, en base de grabados,
de pinturas de Canaletto, de una serie de cosas. Ellos reconstruyen todo lo que es el centro histórico de Varsovia, que Hitler había arrasado completamente. Por el otro lado, los bombardeos ingleses en Dresden arrasan la catedral de Dresden, no queda piedra sobre piedra de la catedral de Dresden. ¿Qué hacen los alemanes? Los alemanes reconstruyen su catedral piedra por piedra, tornillo por tornillo, y ahora tienen lo que es la Frauenkirche de Dresden, también una catedral exactamente hecha, pero hecha ya después de 1945. Como esto podemos ir viendo una serie de ejemplos. Entonces de ahí es de donde emana el restauro crítico, el cual tiende a limitar las intervenciones, o sea, no acepta el repristino, la falsificación histórica, pero propugna por la continuidad de forma o la unidad figurativa. O sea, estos arquitectos no se manifiestan de acuerdo a reconstruir Dresden, a reconstruir Varsovia, a reconstruir muchos otros ejemplos, el puente de la Trinidad en Florencia también, que lo dinamitan los alemanes cuando se retiran y lo vuelven a hacer los italianos igualito. Entonces ellos no están de acuerdo, sino que dan una serie de consejos y de proposiciones para así reconstruir las cosas, pero con una base científica. Tienen los principios de Roberto Pane, de Renato Bonelli, en el cual ustedes ahí pueden leer lo que es la forma de pensar de estas gentes, de Pane, de Brandi y de Bonelli, que son los principales exponentes de este tipo de teoría. Y estos son nuestros tres grandes teóricos mexicanos, los que empiezan realmente con la teoría de la restauración en México. El maestro José Villagrán García, el maestro Enrique del Moral y el doctor en arquitectura Carlos Chanfón Olmos. Desgraciadamente ya no tenemos tiempo para hacer una disección de la teoría de Villagrán, sin embargo, sí quisiera yo recomendarles en una forma pues muy específica que compren este librito en la Dirección de Arquitectura de Bellas Artes. Es un librito que vale 60 pesos, la Dirección de Arquitectura está ahí en la Avenida Juárez, número 2, en el segundo piso, y tienen esta colección. Entonces ahí están las conferencias que pronunció Villagrán y que pronunció del Moral en diversas épocas, unos en 1966 y la otra es en 1970 y tantos, por ahí así, no, 60 y tantos también. Entonces les recomiendo que los compren y que lean y estudien un poco la teoría de Villagrán. Para mí Villagrán ha sido, además de que fue mi maestro y es una gente a la que yo estimé muchísimo, pero para mí es una de las mentes más claras que hemos tenido en la arquitectura mexicana. Yo no digo que haya sido uno de los más grandes creativos, él era un filósofo y él era una persona que entendía perfectamente todas las teorías filosóficas. Él hablaba mucho de Hegel, nos hablaba de filosofías de todo tipo, y estas pláticas que les digo, las editamos hace ya bastante tiempo en un librito, la Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores, librito que voló y que ya no se volvió a hacer nada de esto. Como les digo, las editó Bellas Artes también, y les recomiendo a todos ustedes que cuando puedan lo compren, porque vale la pena, al que le interese la restauración, vale la pena conocer los principios que tiene Villagrán. Villagrán, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, Villagrán tiene principios como este que les voy a decir. Villagrán dice: en todo
en toda restauración intervienen dos arquitectos. El arquitecto que hizo el edificio hace 200 años y el arquitecto que lo restaura. Pero aquí el maestro Villagrán lo toma como debe de ser, no como se ha hecho o se ha llevado a cabo erróneamente en muchos aspectos en nuestra época, en que uno o dos o 10 arquitectos muy famosos restauran, entre comillas, un edificio, pero ellos tienen que dejar su impronta como arquitectos. Entonces meten una cosa que no creativa de ellos, que no tiene nada que ver con el edificio histórico, porque es su impronta como arquitectos. No, Villagrán es muy discreto en ese sentido, dice, son dos arquitectos, el que restaura y el que construye. La arquitectura tiene 3 valideces, que es fortaleza, belleza y duración. Vamos, él se va antes que nada, en latín lo decía el utilitas, firmitas y no sé qué, él se va antes que nada por el factor estético. Dice, el factor estético es el que debe demandar en un momento dado en una restauración, cosa que tiene absolutamente toda la razón. O sea, nosotros debemos de tratar de conservar el valor estético que tiene el edificio que restauramos. Nosotros tenemos la obligación también de respetar el edificio como edificio, o sea, no que el programa arquitectónico nuevo nos mande sobre el edificio histórico, sino que el edificio histórico mande sobre el programa nuevo. O sea, no hay que adaptar un edificio a un programa, sino más bien hay que adaptar un programa a un edificio, dándole las facilidades y las comodidades que debe de tener un edificio de nuestro tiempo. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho haber tenido en esta plática el tiempo para haber podido hacer un análisis más cuidadoso de Villagrán. Desgraciadamente se nos fue demasiado el tiempo. Este es otro libro que les recomiendo muchísimo, de Enrique del Moral, que es la defensa de los conjuntos históricos. Esto desgraciadamente ya no lo encuentran ahorita en ningún lado, ya no existe esta publicación, pero si se puede conseguir en alguna parte en una librería de viejo, lo que ya vale la pena también comprarlo. Y por último tenemos el libro también de Carlos Chanfón, que son los fundamentos teóricos de la restauración, que lo editó la facultad en 1988 y que desgraciadamente ya no lo volvió a editar. Entonces, pues es un libro que también es una verdadera obra maestra sobre todo de esa facultad que tenía Carlos Chanfón de poder concretar tanto conocimiento, ¿no? Este libro es maravilloso, si lo pueden conseguir, consíganlo, ya no hay, ya es un libro completamente agotado en la prensa universitaria, pero pues digo, es un libro que ojalá en algún momento volviera a editar la facultad. Adelante. La Carta de Venecia, por último vemos unas imágenes de la Carta de Venecia. Adelante. Adelante, Celia. Esto fue cuando los miembros de la delegación mexicana asistieron a la firma de la Carta de Venecia en 1964. Aquí les identifico nada más, al que les puedo identificar es a Carlos Flores Marini y a Ruth Rivera. Los demás no sé quiénes sean, son extranjeros todos, ¿no? Adelante. Aquí tienen a Carlos Flores Marini, Ruth Rivera, Bernal y Salvador Aceves, que es, el firmante de la carta fue Carlos Flores Marini. Adelante. Es 16 artículos, tiene la Carta de Venecia. Estos son relativamente fáciles de
de conseguir. La Carta de Venecia la han editado en muchas partes, la ha editado el INA, la incluí yo en un libro que acabo de sacar, o sea, hay varios lugares donde la pueden conseguir. Vale la pena conocerla también, como les recomiendo también que conozcan las últimas ediciones de la Carta de Cracovia, que viene siendo la hecha en 2000, en el año 2000, y que es una concentración, como les digo, desde el punto de vista globalista de la Carta de Venecia del 64. Adelante. En este somero recorrido de la historia de la restauración, bueno, hemos tratado de llevar a nuestro auditorio un enunciado del enfoque de los grandes pensadores desde el Renacimiento hasta el siglo XX, haciendo énfasis en los inicios y desarrollo de la teoría de la restauración como disciplina metodológica y científica. Y con esto, siendo las 8 en punto, damos por terminada esta primera plática. Espero que no se hayan aburrido mucho y les agradezco su atención. Maestra Facio, usted. En nombre del arquitecto Jorge Tamés Ibata, director de la Facultad de Arquitectura, sean ustedes bienvenidos a la Galería José Luis Benlliure, a la inauguración de la exposición de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal y Piña 2011, que ocupa en esta ocasión el doctor Ricardo Prado Núñez, con el tema La restauración como disciplina. Para abrir esta exposición nos gustaría mucho invitar a la doctora Mónica Cejudo a que nos acompañe, al doctor Carlos Darío Cejudo y Crespo, a nuestros queridos maestros, así como al doctor Prado, que nos dirija unas palabras sobre la exposición que vamos a ver, y que gracias también a la maestra Celia Facio, todo este enorme esfuerzo de la Cátedra Extraordinaria puede ser posible. Bueno, pues yo le agradezco mucho a mi amigo Mauricio sus conceptos, y quiero decirles a ustedes que realmente la exposición que se hizo aquí se hizo, bueno, gracias al material que rescatamos o que fuimos sacando de todas las obras que hemos podido, en las que hemos participado, y al esfuerzo enorme y a la técnica y a la habilidad de las gentes de Mauricio, de sus diseñadores, de las gentes como Adrián, como todos los que yo conocí que estuvieron trabajando aquí, y desde luego a la tenacidad y a la constancia de la maestra Facio, que como decían los carteles de las películas antiguas, sin ella no hubiera sido posible que se hiciera la exposición. Procederíamos a abrir el listón inaugural con nuestros invitados. Mejor que usted arrastra ese. ¿Gusta decir algo?
agradecerles a las personas que están ya en una forma o en otra, que trabajé yo junto con ellos, o las personas que realizaron muchas de las obras. Para todos ellos mi agradecimiento. Y bueno, pues aquí van ustedes viendo una serie de láminas en las cuales se sintetiza el aspecto de la cátedra y también lo que vienen siendo varias frases, varias definiciones muy importantes y algunas de las fotografías de las obras que hemos llevado a cabo. Ahí, por ejemplo, estamos poniendo un roleo de madera tallado de la obra de Santa Prisca. Ahí pueden ver ustedes cómo se talla en un torno de cantera, una de las muchachas restauradoras desprendiendo por las manos un pedazo de cornisa. Lo mismo en estas otras láminas que tenemos aquí, en la lámina 3, todo el aspecto de cómo quedan las cornisas de un edificio, cómo se está marcando antes de trabajar la cornisa, y en la otra lámina vemos lo que son los elementos que se utilizan para medir lo que es la resistencia de la piedra, su porosidad y una serie de cualidades físicas y químicas de la piedra, básicamente sus propiedades hídricas y de resistencia. Aquí tienen ustedes del Sagrario Metropolitano los planos de trabajo que se hicieron para la restauración del Sagrario Metropolitano. Este fue un proyecto muy importante que encargó Conaculta, que desgraciadamente no se llevó a cabo por carencia presupuestal, pero ahí pueden ver ustedes todo los planos de trabajo, y esto va a ser objeto de una de nuestras pláticas, la restauración del Sagrario. Bueno, aquí también dicen, y creo que todos los arquitectos o los restauradores siempre tenemos algunas obras consentidas, y yo siempre he considerado como una de mis obras consentidas la restauración integral del Palacio Postal, ya que fue una obra en la que se hizo restauración de todo, se hizo restauración de cantera, se hizo restauración de madera, se hizo restauración de vitral, de metales, de todo tipo de restauración. Ahí, por ejemplo, pueden ver ustedes tallando unas almenas polilobuladas en la parte superior de la azotea del Palacio Postal. Aquí tenemos lo que fue el Museo de lo que es el Museo de la Ciudad de México, la antigua Casa de los Condes Santiago Calimoya, que también se llevó a cabo la restauración de la fachada de Pinos Suaves y todo el proyecto y el levantamiento de la casa. En esta animación que pueden ver ustedes ahí, vean cómo se llevó a cabo y cómo se hizo el proyecto de lo que fue el monumento a Cuauhtémoc en su nueva forma, ya una vez trasladado. Esto también es motivo de otras de las pláticas de la cátedra, y esta es una animación de cómo se ve el monumento con movimiento. Esta animación es obra de José Luis González Ortega, que es el que ha llevado a cabo todo este tipo de animaciones para la piedra. Procesos de trabajo dentro de las obras. Aquí tienen ustedes el famoso Teatro de la Ciudad de México, otro de nuestros personajes de las pláticas. Vamos a tener una plática dedicada a su restauración. Lo mismo que el movimiento del monumento a Cuauhtémoc, que lo tienen ustedes aquí atrás. Aquí en este
banner que me hicieron el favor mis amigos que montaron la producción de poner los títulos que su servidor ha escrito de los libros que he publicado. Aquí tienen el famoso movimiento del monumento deportivo, que esto es un trabajo que se hizo sumamente importante, ya que por primera vez se movió en México de una sola pieza un monumento que pesa 360 toneladas. Lo mismo podemos hablar del monumento a los indios verdes, que fueron dos monumentos separados, pero también se movieron en una sola pieza y también van a ser objeto de una de nuestras pláticas de la carta. Y por último, tenemos aquí la última obra que dijo el arquitecto Tamés, el restaurador Tamés, que fue la restauración del escudo monumental de la Torre de la Rectoría, que nos tocó terminarlo el mes pasado y que fue un trabajo extraordinario, ya que el escudo estaba ya en un grado de degradación muy avanzado y el trabajo fue muy importante y muy difícil, con un grado de dificultad muy serio por la altura a la que a la que se tuvo que trabajar, y por lo tanto el ingenio y el trabajo de la estructura especial que diseñamos para poder mover el escudo. Esta va a ser nuestra última plática con la que vamos a cerrar la carta. Entonces, pues bueno, por el momento no me queda más que agradecerles su presencia y que nos hagan el favor de acompañarnos, porque como dije, desde luego. Gracias.